El tema a exponer el día de hoy va a ser métodos de exploración hidrogeológica y métodos de perforación de pozos. Quien les habla es Benítez Carla Sofía, profesor Jaime Mallorca Rojas para el curso de hidrogeología en el año 2021. Ahora podemos visualizar la tabla de contenidos donde vamos a explayarnos en los temas de exploración de aguas subterráneas, tipos de estudio, los niveles de estudio, los métodos de exploración de aguas subterráneas, los métodos geológicos y geofísicos, y también los parámetros para la construcción de un pozo para la captación de aguas subterráneas, y por último los métodos de perforación. Ahora comenzamos con la prospección de aguas subterráneas. Entendemos por prospección de aguas subterráneas al conjunto de trabajos de investigación que permiten la localización de aguas subterráneas en cantidad y calidad adecuada para un determinado fin. Los estudios de hidrogeología son de carácter iterativo. ¿Por qué son de carácter iterativo? Por el objeto de estudio, las aguas subterráneas, ya que estas van a cambiar constantemente con el tiempo debido a factores climáticos. Y también porque a medida que se vayan perforando los pozos, se va a ir obteniendo información complementaria, lo que va a permitir que se estén modificando continuamente las hipótesis de trabajo y los modelos conceptuales. Ahora veremos los tipos de estudio, que estos van a ir variando de acuerdo al objetivo que se tiene. Pero a niveles generales vamos a tener tres. Comenzamos con los estudios preliminares de reconocimiento, donde se tiene por objetivo la localización de aguas subterráneas más importantes y una primera estimación de sus dimensiones, parámetros hidrogeológicos, zonas de recarga, conducción y descarga y la calidad de agua. Aquí la escala de trabajo va a ser de 1 a 20.000, de 1 a 200.000 y de 1 a 100.000. Aquí se van a localizar las zonas de mayor interés para poder plantear adecuadamente las siguientes etapas de trabajo. Ahora pasamos a los estudios hidrogeológicos generales. Aquí nos van a llevar a una cuantificación más detallada de los acuíferos localizados en la etapa de reconocimiento, y la escala de trabajo va a ser de 1 a 100.000 y de 1 a 50.000. También se van a realizar mapas de isopiezas, de isópacas, de acuíferos, de profundidades de zonas de recarga, entre otros. A estos mapas se les van a llamar mapas temáticos generales, y se va a realizar un inventario detallado de pozos y fuentes de abastecimiento de agua, prospección geofísica, sondeos mecánicos, ensayos de bombeo y análisis químicos, y algunas veces se van a también realizar algunos pozos experimentales. Luego pasamos al estudio a detalle, en donde el objetivo de estudio va a ser un conocimiento detallado del acuífero que va a permitir resolver la demanda de agua concreta. Y la escala de trabajo va a ser de 1 a 25.000 y de 1 a 100.000. Estos tipos de estudio suelen ser tanto de exploración como de explotación. Y en ellos los datos hidrogeológicos y técnicos de captaciones de aguas van a ser importantes. Aquí, por lo general, se van a necesitar la instalación de piezómetros y la realización de algunos pozos experimentales. Como vemos en la diapositiva, tenemos un cuadro donde tenemos los criterios geológicos para la identificación de zonas potenciales de ocurrencia de aguas subterráneas. Tenemos dos columnas en la cual tenemos los criterios y en el siguiente los indicadores. Tenemos que para el criterio de génesis y edad de rocas y sedimentos, el indicador va a ser las principales estructuras geológicas, los macizos, las cuencas y los depósitos recientes. Para la litología, los indicadores van a ser la textura y la porosidad. Para el fracturamiento y las alteraciones de rocas, el indicador va a ser la densidad y los tipos de fracturamiento y el grado de meteorización. Para los tipos de estructuras geológicas va a ser las zonas favorables y para las zonas favorables para acumulación de aguas. Para el criterio de geometría de estructuras hidrogeológicas, el indicador va a ser los espesores, profundidades, extensiones y cambios litológicos. Ahora vamos a ver los niveles de estudio. Tenemos 4 niveles de estudio que van a ser el diagnóstico, estudio de prefactibilidad,
factibilidad de la obra y por último el proyecto ejecutivo. Tenemos en primer lugar que el diagnóstico se basa en los análisis de los antecedentes y si es necesario también se van a realizar expediciones a campo. En el estudio de prefactibilidad va a implicar el uso de la geofísica localizada con sondeos de control. También en esta etapa generalmente va a finalizar con el anteproyecto de la obra. Y en tercer lugar, el estudio de factibilidad de la obra tiene a la geofísica detallada y además cuenta con observaciones directas de perforaciones de exploración, excavaciones para proyectar diferentes galerías filtrantes. El proyecto ejecutivo es la concreción de la obra y es importante debido a que aquí se va a ajustar el modelo prospectivo con los resultados del proyecto ejecutado. Continuando, ahora vamos a ver los métodos de prospección de aguas subterráneas. Vamos a tener dos métodos, que va a ser el método geológico y el método geofísico. En el método geológico se va a consultar la cartografía geológica de la zona donde se indica la naturaleza geológica de los diferentes afloramientos rocosos, así como también las características estratigráficas y estructurales. Se van a interpretar los mapas geológicos, también se van a identificar formaciones rocosas permeables e impermeables, sus límites, las principales unidades hidrogeológicas, fracturas principales, zonas de recarga y descarga hidrogeológica, etc. Se van a realizar también, como vemos aquí en imagen, perfiles y cortes geológicos que van a ser de mucha importancia. Y se van a realizar también las fotografías aéreas. Bueno, como el mismo nombre lo dice, es de suponer que los métodos geológicos van a usar las herramientas que brinda la geología, ¿no? Así que se deberá conocer los principios de la geología regional, estructural, estratigrafía, petrología, geomorfología, fotogeología, para así abordar el estudio de una zona en particular. Ahora seguimos con los métodos geofísicos. Estos métodos nos van a ayudar a conocer la distribución de los materiales en el subsuelo, así como también su naturaleza, analizando la variación de las propiedades físicas de las rocas a profundidad. Aquí vamos a tener los métodos eléctricos, gravimétricos, electromagnéticos, sísmicos, térmicos y radiactivos. Vamos a iniciar con el método eléctrico, que va a medir la variación de la resistividad de las diferentes rocas a profundidad. Cuando las rocas son muy resistivas, van a carecer de poros o fisuras que pueden estar saturados de agua. Sin embargo, cuando existen aguas subterráneas acumuladas en los huecos de las rocas, la resistividad será mucho más baja, debido a que el agua, por la presencia de sales sueltas en ella, va a actuar como un conductor. Es decir, a efectos hidrogeológicos, una baja o nula porosidad de las rocas se va a manifestar por una elevada resistividad. Asimismo, si la roca se encuentra sobre el nivel freático o no contiene agua, su resistividad será también elevada. Pero si la resistividad es muy baja, el agua almacenada tendrá un elevado contenido en sales. Ahora vamos a ver el método gravimétrico. Este método va a estudiar las anomalías de la gravedad en la superficie terrestre a fin de deducir zonas muy compactas e impermeables con anomalías positivas y zonas porosas o fracturadas permeables con anomalías negativas por defecto de masa. Este método va a ser útil para determinar la existencia de fallas importantes o de grandes cavidades kársticas kársticas saturadas de agua. Ahora pasamos al método electromagnético. Este método va a estudiar la influencia del terreno sobre un campo electromagnético artificial. Puede aplicarse desde aviones y recientemente también se ha comenzado a utilizar en estudios hidrogeológicos regionales. Es un método que va a tener grandes posibilidades en el futuro no muy lejano, especialmente para la prospección, donde no va a ser necesario llegar a profundidades superiores de los 20 metros.
pasar al método sísmico. Este método sísmico va a ser una derivación de los métodos ideados para los estudios de terremotos, partiendo de la base de que las oscilaciones sísmicas van a ser consecuencia de la propagación de las ondas elásticas originadas en el foco del terremoto. Se van a distinguir tres tipos de ondas: las ondas longitudinales, las ondas de compresión, las ondas transversales o de cizalla y las ondas superficiales. La geofísica va a utilizar las ondas longitudinales debido a que llegan más rápido y van a ser más abundantes. Debido a que son las más rápidas, van a llegar al punto de observación más rápido, ¿no? Y si se observan las primeras llegadas o los frentes de onda, que serán las longitudinales en todo su recorrido, las más rápidas de todas las engendradas en el origen de las perturbaciones o sus transformaciones por refracción y reflexión, se tienen dos métodos: el sísmica de refracción y la sísmica de reflexión. Método térmico. En este método, los registros de temperaturas van a permitir conocer la variación de este parámetro en profundidad y son especialmente indicados para estudiar y controlar de forma rápida procesos tales como penetración de agua marina o procedente de yacimientos salinos, cuerpos saturados de fluidos, rocas en proceso de enfriamiento y cualquier otro tipo donde se produzca una reacción exotérmica o endotérmica. Ahora veremos la construcción de un pozo para la captación de aguas subterráneas. Iniciaremos con los diámetros del sondeo. Los diámetros necesarios estarán en función del método de perforación y del posterior acondicionamiento previsto para el pozo. Por lo general, los caudales que se pueden extraer con electrobombas sumergibles aumentan en función del diámetro de las bombas. Los diámetros a considerar van a ser estos tres que vemos a continuación, que son los diámetros de la electrobomba sumergible, el diámetro de perforación y el diámetro de las tuberías de revestimiento de los pozos. Iniciamos con el diámetro de la electrobomba sumergible, que de acuerdo con la demanda prevista y considerando el caudal previsible y los datos hidrogeológicos en lo referente a los niveles dinámicos a considerar, se procede en la fase de diseño a una selección previa de la electrobomba a la que corresponderá un diámetro D. Luego, en el diámetro de la tubería de revestimiento va a estar relacionado con el diámetro de la bomba que se va a introducir en su interior y debe garantizarse la holgura suficiente. Además de eso, se debe verificar que el espacio anular que va a existir entre la bomba y la tubería sea tal que la velocidad de la circulación del agua en el entorno de la bomba esté comprendida entre 0,5 y 4 metros por segundo. También tenemos que a partir del diámetro de la intubación y teniendo en cuenta el espesor de la tubería, se determinará el diámetro exterior de la intubación y se podrá determinar el diámetro de la perforación, que conocido el diámetro externo de la tubería de revestimiento, se va a poder establecer el diámetro más adecuado para la perforación. Por eso es el último en determinarse. Ahora pasamos a los métodos de perforación. Tenemos acá una lista de puntos que van a servir para la elección del método de perforación, los cuales van a ser la profundidad que se desea alcanzar, la litología del terreno, los diámetros necesarios, los factores geográficos y, por último, el volumen de la obra y grado de concentración de los sondeos. Iniciamos con los métodos utilizados para la construcción de pozos abiertos. Estos se van a realizar en terrenos blandos, detríticos, que van a constituir acuíferos superficiales. Se va a utilizar maquinaria de perforación muy relacionada con tecnologías empleadas en las obras civiles para realización de cimentaciones. Vamos a tener dos métodos que van a ser los discontinuos y los continuos.
Los discontinuos van a ser los métodos tradicionales, los pozos manuales que ya están en desuso, la hélice discontinua, también los métodos de Inca con cuchara bivalva, y por último en los métodos continuos vamos a tener la hélice continua. Eso no los vamos a explicar a detalle, lo que vamos a explicar a detalle van a ser los siguientes. Los métodos de perforaciones usados habitualmente para la construcción de pozos verticales. Tenemos en primer lugar el método por percusión, que se va a realizar en rocas compactas, friables y de dureza media, también en formaciones fisuradas, susceptibles de originar excesiva pérdida de los lodos y de forma continua si se perforan a rotación. Luego veremos el método de rotopercusión con martillo de fondo. Este método va a combinar los principios de rotación y también el de percusión. Existen dos modalidades, que va a ser la rotopercusión directa y la rotopercusión inversa. Tenemos que el aire que se va a inyectar dentro de las barras y después de salir por los orificios del trépano va a ascender por el espacio anular, siguiendo el mismo trayecto de la inyección por rotación con circulación directa y arrastrando la superficie del material triturado por el trépano. Tenemos que la ventaja de este método va a ser la rapidez con que avanza la roca en los terrenos formados por rodados y de gran tamaño. No se van a necesitar, y los desventajas va a ser que se requieren grandes y costosos compresores y el alcance está limitado por la columna de agua del pozo. La capacidad de perforación de este método en terrenos inestables es mayor por este método a comparación de la circulación inversa. Ahora pasamos al método por rotación, que se va a usar generalmente para terrenos incoherentes y en aquellas situaciones en que la roca, aunque presente una gran dureza, va a tener poca fragilidad. Van a consumir más agua durante la perforación que la percusión y van a necesitar un lavado más energético de los pozos una vez construidos. Acá tenemos dos, que se dividen en dos, que va a ser la circulación directa y la circulación inversa. En la circulación directa se basa en la rotación del trépano, como vemos en imagen inferior, y la inyección del fluido a través de las barras. Su ventaja va a radicar en la velocidad que va a tener de avance y por lo general se va a utilizar en investigaciones petrolíferas y mineras. Por otro lado, la circulación inversa nos va a permitir la construcción de pozos a profundidades someras menores a 100 metros y en el sentido del flujo de inyección va a ser contrario al de la circulación inversa, es decir, si uno va para la izquierda, el de la inversa va a ir para la derecha. Y nos va a permitir perforar con un mayor diámetro sin emplear los lodos bentoníticos. Las paredes del sondeo van a sufrir menos erosión debido a que las partículas son extraídas por el interior del varillaje. Va a ser ideal para efectuar obras de captación hidrogeológica en formaciones no consolidadas como arenas, limos, arcillas, con elevados rendimientos, y no va a estar recomendado a partir de materiales de dureza media, como puede ser la caliza, las dolomías, las areniscas compactas, entre otros. A continuación podemos ver un gráfico. Ahora podemos ver en el siguiente cuadro un resumen del procedimiento de selección del método de perforación para la captación hidrogeológica. Vamos a tener que se va a dividir en los apartados de dureza, los ejemplos de litología, el diámetro, y dependiendo de eso se va a realizar la selección del método adecuado. Tenemos en dureza media, por ejemplo, calizas y areniscas. Si elegimos el diámetro de perforación grande, vamos a tener que podemos usar el método de rotopercusión con circulación directa, y si requerimos de un diámetro pequeño, podemos usar también el rotopercusión con circulación directa, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos dureza blanda, por ejemplo, tipo de litología, arenas, limos, margas, arcillas,
y queremos usar el diámetro grande, vamos a tener que podemos usar los métodos de pozos abiertos, percusión, rotación a circulación inversa. Entonces, para eso básicamente nos sirve este cuadro para la selección del método adecuado. Eso sería todo. A continuación podemos visualizar la bibliografía utilizada para el siguiente trabajo. Muchas gracias.